Bueno, hay que partir de algunos principios fundamentales que son característicos de la vida católica, porque lo que nos distingue es que somos católicos, es decir, pertenecemos a una unidad, la unidad de la Iglesia, que es universal, es la Iglesia universal. Y esto nos distingue de cualquier otro tipo de forma religiosa, incluso cristiana. Los protestantes son más bien individualistas porque no tienen una organización, no tienen un cuerpo, no tienen una visibilidad, sí hacen encuentros, hacen asambleas, etcétera, que pueden ser muy ruidosas, pero no tienen la comunicación interna, no tienen una jerarquía, no tienen, sobre todo, los sacramentos principales, no tienen la Eucaristía, no tienen el orden sagrado. Entonces, cualquier comunidad católica, de cualquier naturaleza que sea, una parroquia, una diócesis, una congregación religiosa, un movimiento eclesial, etcétera, cualquier comunidad o una familia tiene que tener características comunes a toda la iglesia. O sea, cualquier comunidad, si es católica, tiene que reproducir en sí misma la unidad de la iglesia. Porque de otra manera se convierte en una asociación dirigida a un fin específico. También las sociedades comerciales son sociedades legítimas, pero tienen un fin particular. Hay sociedades científicas para profundizar en el campo de un determinado saber. Se podría hacer una sociedad psicológica para profundizar en las ciencias psicológicas, pero esto no sería propiamente católico. Otra cuestión es si se puede llamar católico, porque propiamente para que una asociación se llame católica tiene que ser autorizada oficialmente por la Iglesia Católica, o sea, por el obispo o por la Santa Sede. Entonces, una cuestión es el nombre y otra cuestión es la esencia. La esencia es que una sociedad católica requiere eclesialidad, es decir, tiene que ser parte de la iglesia y tiene que reproducir la iglesia en sí. Como decía el Papa San Pablo VI, de la familia es una iglesia doméstica. Bueno, cualquier tipo de comunidad católica tiene que tener una estructura fundamental que está dada fundamentalmente por los sacramentos. Y en el caso de la comunidad, los sacramentos principales son el orden y la Eucaristía. Por supuesto, hay otros sacramentos, el bautismo, la unción, la confesión, que tienen más un carácter personal para incorporar a la vida de la iglesia de un modo inicial, el bautismo. A esto habría que agregar, en el caso de los laicos, también de los sacerdotes, la confirmación, porque el sacramento de la confirmación es dado para recibir la plenitud de la gracia. No es un sacramento que habilita simplemente a una función, a dar testimonio de Cristo, esto lo hace también porque imprime un carácter, pero como en todos los sacramentos, la confirmación tiene una función principalmente espiritual, de perfeccionamiento en la gracia, con lo cual se da especialmente la presencia del Espíritu Santo y del Hijo y del Padre, porque las tres personas divinas son siempre inseparables. Pero en la plenitud de la gracia que se recibe en la confirmación hay como un despliegue de la acción del Espíritu Santo, que es el primero que aparece en la vida espiritual, el que es más manifiesto al inicio de la vida espiritual y también en el apostolado, en la difusión de la vida espiritual. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo fue muy visible en la comunidad de los cristianos y los fortificó. Entonces, en cualquier comunidad cristiana
Tiene que haber una referencia ordenada a los sacramentos. Eso es lo que nos distingue como católicos. No somos protestantes, no somos laicistas, no buscamos la ciencia por la ciencia como si fuera un fin último. Buscamos una perfección que, como ya hemos explicado, no se puede dar solo de manera personal, se da necesariamente en comunidad. Hay un bien común de toda la Iglesia y hay un bien común de todas las formas sociales que existen dentro de la Iglesia. Entonces, es muy original que los psicólogos católicos sean católicos, porque muchas veces se entiende que ser psicólogo católico significa una adhesión personal a un cierto tipo de pensamiento. Pero es mucho más que eso. Entonces, según estos principios, habría que fundar con solidez un tipo de conexión, de ayuda mutua, sobre la base de los sacramentos que más determinan. El orden sagrado. El orden sagrado tiene grados y tiene formas, porque también los laicos, que son la mayoría de los psicólogos, participan del sacerdocio común de los fieles, porque toda la iglesia es sacerdotal porque está unida a Cristo, que es el gran sacerdote. Sacerdotal quiere decir que une a los hombres con Dios. Ahora, esa condición del sacerdocio común de los fieles se ordena a la Eucaristía, donde se da la perfección última de la vida espiritual, porque es la presencia de Cristo vivo, con la guía de los sacerdotes. Los sacerdotes son cabezas espirituales, o sea, jefes, autoridades espirituales para guiar al pueblo de Dios hacia la perfección que se encuentra conectada, se encuentra realizada en la Eucaristía. Por eso se dice que la Iglesia nace de la Eucaristía. El Papa San Juan Pablo VI, San Juan Pablo II tiene un texto sobre esto, Eclesia de Eucaristía. La Iglesia nace de la Eucaristía y en cierta manera es la Eucaristía. Hay una famosa frase del Concilio Vaticano II, sacramento universal de salvación para todos los hombres. ¿Por qué la Iglesia es sacramento? Porque es un signo visible, no es solo una iglesia invisible, como la de los protestantes. Es una iglesia visible, o sea, es principalmente fundada sobre la vida divina, sobre la gracia, pero tiene elementos humanos, porque es la continuación del Verbo que se hizo carne, que tiene una naturaleza humana. Entonces es natural que haya elementos exteriores, elementos visibles, elementos temporales, y todo eso requiere un orden. En la naturaleza hay un orden, hay una autoridad humana en el Estado y en otro tipo de sociedades, hasta en una empresa hay autoridades, porque la comunidad no puede funcionar de otra manera, no tiene unidad si no hay un principio rector. Bueno, de la misma manera en las comunidades eclesiales tiene que haber un principio rector. Esa es la función propia del orden sagrado. El orden sagrado no es solamente una capacidad de celebrar sacramentos. Lo es también, pero no es solamente eso. El orden sagrado implica magisterio, según distintos grados, está el magisterio del Papa, de los obispos, de los concilios, pero los sacerdotes, los presbíteros, también somos maestros en la fe. Y además significa una guía concreta del pueblo. ¿Qué pasa cuando en una parroquia un sacerdote no tiene suficiente autoridad? Se produce un desorden, ¿no? Empieza la gente a desordenarse, a pelearse, empiezan los conflictos y se elimina la eficacia de la acción apostólica, del testimonio de la comunidad, etc. Bueno, lo mismo sucede en cualquier tipo de comunidad católica, o sea, insertada en la Iglesia Universal.
es necesaria una autoridad espiritual. Y muy especialmente en el campo de la psicología, que es tan difícil, porque además en la psicología hay una tentación específica que es contra la figura del sacerdote, como la que aparece en Freud o en Nietzsche. Porque la psicología contemporánea se configura en gran medida como una especie de sustitución de la función sacerdotal. Entonces, como dice San Ignacio, hay que obrar en sentido contrario a la tentación, hay que hacer lo opuesto. Entonces, tomar conciencia del significado real de una comunidad católica de cualquier naturaleza que fuere. Después, cómo se organiza esta comunidad es una cuestión secundaria, puede haber una organización civil, una organización canónica, puede no haber ninguna, puede ser una asociación de hecho, como muchas hay. Eso es totalmente secundario. Lo principal son los principios espirituales. Lo demás son instrumentos a su servicio. Entonces, el sacramento del orden, el sacramento de la confirmación, que perfecciona, completa el bautismo. Por el bautismo estamos insertados en la iglesia, pero por la confirmación adquirimos una plenitud espiritual. Claro, mucha gente recibe la confirmación y hasta pierde la vida espiritual, pero no quiere decir que no tenga el sacramento, lo tiene y por eso se puede recuperar esa plenitud espiritual. Y por eso, muy especialmente la función de los psicólogos, que es más cercana al orden sacerdotal, porque participa de la paternidad de los sacerdotes, de su magisterio, de su guía de las personas, es necesario que haya una plenitud espiritual, que a su vez se manifiesta como capacidad de rendir culto a Dios, porque finalmente lo que se busca es que las personas no vivan simplemente aisladas, sino que también ellas formen una comunidad. De otra manera, es imposible el desarrollo humano perfecto. Por eso la novedad que nos vino a traer Cristo es justamente la caridad, y la caridad es conexión entre las personas, es comunidad fundada sobre la vida divina, que es una vida familiar de las personas, de las tres personas que hay en Dios. Entonces, para que se produzca este efecto en aquellos a los cuales nos dirigimos, nosotros mismos tenemos que tener esta perfección y esta conciencia, lo cual no puede venir sino del desarrollo auténtico de la vida espiritual. Por eso, para que sea efectivo lo que buscamos hacer, tiene que haber un compromiso real por buscar una perfección en la vida espiritual, en la mente, en la operación, en el corazón de los psicólogos. Eso es totalmente esencial, porque de otra manera todo lo que se hace se convierte en un instrumento muerto, digamos, que a veces incluso es contraproducente, produce efectos negativos. Bueno, eso es un elemento fundamental. Y por último, la Eucaristía, que es lo más importante de todo, porque la Iglesia es la Eucaristía. La Eucaristía es la Iglesia. Es Cristo presente en la Iglesia que la va configurando, va asimilando y perfeccionando a los miembros de la Iglesia con su propia santidad, con su propia perfección. Por eso, siempre la acción de los psicólogos católicos tiene que estar centrada en la Eucaristía, y entendida la Eucaristía no simplemente como un sacramento externo, como recibir la comunión, sino como una contemplación perfecta del misterio de Cristo, como una unión a la Trinidad, al Padre y al Espíritu Santo en Cristo. Somos cuerpo de Cristo, a través de su humanidad entramos en la vida de la Santísima Trinidad, unidos por el Espíritu Santo entre nosotros. Así como el Espíritu Santo forma el cuerpo de Cristo en la Virgen María,
que concibe por obra del Espíritu Santo, así también el Espíritu Santo forma el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y también nos forma a nosotros en cualquier obra auténtica que queramos hacer juntos como comunidad católica. Es decir, como comunidad de los que tenemos la fe y queremos vivir la unidad de la Iglesia Católica. Por eso es muy necesario estar atentos a las iluminaciones, a las inspiraciones, a las sugerencias del Espíritu Santo. Lo que sucede en la vida personal también debe suceder en la vida comunitaria, porque no es suficiente la organización, no es suficiente la buena intención, el buen propósito, las buenas ideas, la buena formación. Es necesario que actúe el Espíritu Santo, que se reciban los dones del Espíritu Santo y que se deje actuar al Espíritu Santo a través de los dones. Entonces, toda configuración práctica debe partir de estos principios que son superiores a lo práctico, que son contemplativos, que son divinos. Y no hay que darle tanta importancia porque son principios, son elementos externos que se pueden modificar, se pueden perfeccionar, se pueden cambiar. Entonces, siendo prácticos, en nuestra época tenemos medios que antes no había, porque antes había que estar en la misma ciudad, ahora la comunicación supera los límites geográficos, incluso de los países. Entonces, hay características propias de nuestra época que tenemos que utilizar en este sentido más profundo, ¿no? Que incluso pueden favorecer una visión más profunda. Entonces, comunicación, por ejemplo, se pueden organizar grupos de comunicación con los medios modernos, tipo WhatsApp o mails, o videoconferencias para hacer encuentros. Se pueden establecer algunas obras de referencia para una formación mínimamente común, para tener los mismos principios, las mismas ideas en lo fundamental. Se pueden establecer momentos especiales, tipo este encuentro, que pueden ser con una cierta frecuencia, por ejemplo anual, para incorporar también otras personas a esta visión, para difundirla. Se puede conectar lo que se hace en México con lo que se hace en otros países, como la Argentina, Brasil, España, Italia, donde hay de distintas maneras asociaciones católicas, por ejemplo en Brasil el Instituto de Psicología Tomista, en Italia la Associazione di Psicologia Cattolica, la Asociación de Psicología Católica. Y bueno, lo importante es que no sea simplemente un nombre, que salga de la vida, o sea, de la realidad. Entonces, antes que poner un nombre o que dar una organización, tiene que estar la realidad. Bueno, la realidad ya está. Están aquí ustedes. Pero es una realidad inicial que hay que desarrollar, hay que perfeccionar, hay que cultivar, hay que guiar. Entonces, yo diría que el primer paso concreto es hacer un grupo de comunicación. Porque entonces si todos pueden participar de ese grupo, poco a poco se puede ir construyendo una realidad útil para... Quiere, nada más porque Ana Lidia se tiene que ir. Bueno. Puede entregar su... Sí, cómo no. Bueno, vámonos. Muy bien. Con la foto. Muy bien. Bueno. Gracias, qué bonito. Nos estamos viendo. ¿Cómo no?
Bueno, gracias a María de todo lo Que nos van a tomar un Bueno, poco bueno, todo lo que muy bien. por su presencia y por su ayuda. Ahora lo vamos a ver un poquito. Gracias. Muy bien, pues no sé si quiera que abramos espacio a... Así las intervenciones, claro, porque sí. ¿Alguno que quiera comenzar a proponer? Sí, propuestas prácticas, digamos. Sí. Prácticas, muy concretas. Ya el padre puso los presupuestos teológicos, espirituales, ahora hay que aterrizar. Bueno, justo creo que fue Ana Lilia o Verónica, no me acuerdo, las que habían comentado que podríamos hacer como un grupo, como círculo de lectura precisamente, ¿no? O sea, evidentemente, pues de los libros que nos recomendó el padre, o incluso este de Santo Tomás, como para que nos invitemos a estar leyendo y sí actualizándonos, porque a veces nos llevamos un montón de libros, pero los tenemos en casa, ¿no? Bueno, al menos eso me pasa a mí por todas las actividades que tengo que hacer. Entonces, creo que pudiera ser una muy buena idea el grupo de WhatsApp, que supongo que podemos hacer con la lista que pasamos con nuestros números, y empezar a organizar como tiempos establecidos para hacer pequeños encuentros, a lo mejor en la semana, o no sé, una vez cada 15 días, de lectura, o también podría ser como incluso supervisar algunos casos juntos, ¿no? Proponer ideas de los casos que llevamos, pues a la luz de la psicología católica. Esa es como la primera opción. Muy bien, Lisette, a ver, muchas gracias. Sí. Yo pondría un orden, o sea, como lo que dijimos al principio, hay que dar mucha importancia a la formación teórica, porque como cada uno viene de orígenes diferentes, es necesario tener como un lenguaje común y sobre todo ideas comunes y una luz común, ¿no? Entonces, para eso es muy importante antes de descender a lo práctico directamente, tener una manera de pensar común, ¿no? Sí. Yo no dejo de llorar porque me siento amada por Dios, por esa comunidad, por esos sacerdotes, por esa amistad en Cristo. Y si siento esa emoción de felicidad, creo que los demás lo necesitan. Entonces, propongo primero buscar ser comunidad, buscar ser caridad, y solo lo vamos a encontrar en Cristo. Entonces, antes de esa formación, igual y buscar ser testigos de Dios y trabajar la relación con Dios. Después esa formación nos llevará a mejorar nuestro estado de gracia, que siempre esa formación nos lleve a lo alto. ¿Para qué? Para buscar ser más santos y de esa manera ser más fieles. Y ahora sí propongo en concreto lo que es análisis de casos junto con la formación ya adquirida, siendo siempre testigos del amor de Cristo, pero unidos, porque a veces podemos decir, ay, sí, esto lo voy a aplicar en tal parte, pero ya dejaste de tener tu formación, ya dejaste de tener tu unión y tu comunidad, siempre priorizando esa parte. Bueno, pues aquí analizar casos, uniéndonos por Zoom, revisando la unidad, la caridad, ¿no? Y también lo que ya se decía. Bueno, Tener dirección espiritual en la revisión de casos, en un análisis multidisciplinario con sacerdotes, de acuerdo a todo lo que estamos viendo para no perder, digamos, ahí. es lo que también puso aquí en su hojita que dejó escrita Ana Lidia, hacer una capacitación con el libro del padre André y que cada X tiempo se una para ir viendo capítulo por capítulo según las ideas que ha inspirado, además del libro, todo el curso con el padre, que sea como el consejo de hacer y ser este tipo de capacitación entre nosotros, y a pedir ayuda al padre André, a los sacerdotes, para que también, como decía ahora, pues que haya un camino espiritual y una guía de todo esto. Y luego dice, llegar más allá de la arquidiócesis, llevar esta formación, ir buscando a psicólogos que trabajan, ya están involucrados en la diócesis, y a ellos mismos involucrarlos en esta red. Y finalmente,
ir creando esta base de psicólogos que también los involucremos en el servicio concreto a las parroquias. Eso es muy importante. Somos iglesia, lo puede decir el Padre André, y no vamos por nuestra parte. Dependemos de una estructura jerárquica del Papa, de los obispos, de los sacerdotes. Muy bien. Hacer iglesia en nuestra misma función de trabajo como psicólogos. Sí, ahora el padre, pero antes quería subrayar un aspecto importante que apareció aquí de la paternidad espiritual, que se puede llamar dirección espiritual, pero es mejor usar los términos clásicos, padre espiritual, maestro espiritual, etc. Porque padre es mucho más completo, que director es una palabra moderna, ¿no? Que se usa para una empresa también o para el Estado. Es muy natural como término, digamos. La paternidad espiritual no es solo una cuestión individual, o sea, las comunidades necesitan un padre espiritual, no es solamente la persona. O sea, una cosa es el padre espiritual de una persona y otra cosa es el padre espiritual de la comunidad. A veces coinciden y a veces no coinciden. De hecho, todos los sacerdotes deberíamos ser padres espirituales. El obispo es un padre espiritual de toda la comunidad, de su diócesis. El Papa es un padre espiritual de toda la Iglesia universal. Por supuesto, no todos los sacerdotes, obispos o papas tienen la misma capacidad espiritual. Pero, y por eso, a veces hay como especializaciones para dirigir o iluminar comunidades diferentes. A veces lo que puede hacer un sacerdote en una comunidad no lo puede hacer otro. En lo básico, todos los sacerdotes deberían ser padres espirituales, ¿no? Como decían los clásicos, ¿no? Para ser ordenado sacerdote hay que haber pasado la etapa de principiantes, hay que ser maduro en la vida espiritual, no después de la ordenación, antes. Y para ser obispo hay que ser perfecto en la vida espiritual, o sea, santo, ya santo, antes de ser consagrado obispo. Esta santidad es lo principal del orden, a lo cual se dirige el carácter, que es el sello que pone el sacramento en cada uno que es ordenado, que es el mismo para todos. Mientras que en el carácter no se puede crecer, porque es el mismo, como en el bautismo, uno tiene el mismo carácter siempre, en la santidad sí se puede crecer. Por eso los sacerdotes pueden ir creciendo en su función sacerdotal, en su capacidad de enseñar, en su capacidad de iluminar, en su capacidad de guiar, de generar la vida de la comunidad. O sea, de engendrar la comunidad, porque padre espiritual quiere decir que la engendra, que la produce. Desde su mente, desde su luz, que refleja la luz de Dios Padre. El Hijo es luz de luz, decimos en el credo. Y entonces el Hijo del Padre es luz. Bueno, eso es lo que hay que buscar en una comunidad. Siempre una guía, una luz. Porque si no, la comunidad se dispersa, como las comunidades humanas que aparecen y desaparecen por conflictos internos. Justamente lo que tiene la Iglesia es que hay una garantía divina de indefectibilidad. La Iglesia universal no puede fallar, porque está garantizada no por una autoridad humana, sino por la autoridad divina, porque Cristo es la cabeza. Bueno, eso se tiene que hacer presente en cualquier comunidad que sea de verdad católica. Por eso es tan importante tener una guía espiritual. Y ustedes como psicólogos van a encontrar esta problemática. En muchas comunidades, incluso religiosas, no hay un padre espiritual. Y por más que, por ejemplo, las monjas, aunque sean contemplativas, tenga cada una un padre, y muchas veces no lo tienen, la comunidad tampoco lo tiene. Y entonces no hay un orden, no hay una unión profunda. Bueno, eso puede suceder en una parroquia, en una congregación religiosa, en una diócesis, etc. O en la iglesia entera. Por eso es tan importante que el psicólogo tenga conciencia de esto. Porque no solo lo necesita él para ser integrado católicamente o eclesialmente, sino que lo necesita
por la actividad que realiza, porque tiene que guiar a otros. Entonces tiene que tener un conocimiento de estos aspectos eclesiológicos, teológicos. Entonces, lo que queremos hacer aquí es psicología aristotélica, atomista también, pero no es solamente filosofía, porque no alcanza con la filosofía. Tiene que ser una psicología teológica, que es el título que le pusimos a la primera conferencia. Una psicología teológica, porque deben mirar los problemas a una luz superior, incorporando las otras ciencias, empezando por las filosóficas, y todas las otras que es necesario que intervengan. Pero tiene que haber una mirada superior, que viene de Dios y que tiene una garantía de certeza porque proviene del conocimiento divino. Bueno, el Padre querido. Sí. Bueno, más que una pregunta, una de las propuestas concretas. Sí. A mí algo que me encantó de estos días fue escuchar a cada quien respecto a todas las formaciones que han ido llevando, cada quien de manera personal, tanto de forma espiritual como académica, y yo creo que ayudaría muchísimo que nos compartiéramos en los medios de comunicación todos los talleres, todas las maestrías, los cursos, así como los libros, ¿no? Como comentábamos, para irlos escuchando, porque yo me sorprendí de todo lo que existía tanto en México como a nivel internacional, que cada vez es más fácil de tomar tanto de forma presencial, pero también en línea. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eso vamos a nombrar Liz. ¿Usted se animaría a ser un poquito la que coordina el grupo? Y Hugo, digo que sí, yo no la estoy forzando. Porque además hay que reconocer a Liz, que ha sido de las organizadoras de este congreso. Merece un aplauso más fuerte. Juntamente con Valentina, que merece un aplauso todavía más fuerte. Está feliz, mira. Dice que sí, está sonriendo. Y sin duda, quien ha estado realizando todo, incluso sus viajes, todo, las inscripciones, todo, y que es una maquinita de trabajo, la señora Gaby. Que nunca hay un gran hombre sin una gran mujer, pero en este caso también no hay una gran mujer sin un gran hombre, Jaime. A ver, entonces, se nos está acabando el tiempo, hay que ser muy concreto en la propuesta y que no redunde en lo que ya se dijo, que añade cosas más allá de lo que ya se dijo. El WhatsApp, la red, compartir material, compartir libros, compartir cursos, ¿no? ¿Qué más se dijo así concreto? Hacer un congreso anual. El congreso anual, los eventos. Madre. Yo creo que sería muy importante. Tenemos en la SEM, la OSMEX, tenemos OSMEX, que el año que entra cumplimos 15 años de tratar de formar en la psicología, que primero recordemos que somos católicos, y me parece que debe ser un poco más profundo y podemos invitarlo, bueno, de hecho se necesitó, pero al consejo directo, sí, si gustan, también pueden participar ellos, incluso si son de manera independiente en la reunión que es anual, porque ahora nada más hablarán solo de sentimientos y emociones, pero hace falta el fundamento que es este. Sí. De hecho, madre, a usted le vamos a encargar los acuerdos que está escribiendo Lizzy. Okay. Usted nos va a ayudar para ver si convence a los encargados sacerdotes de órdenes, para seminarios sacerdotes, de llevar al Padre al próximo encuentro, porque estamos desperdiciando la sabiduría del Padre y nos quedamos en sentimientos de efectivismo y no llegamos a lo profundo del hombre. Trajo un padre de Argentina para esta parte de OSME, de sentimientos, de emociones. Yo no fui, bueno, porque yo en Puerto Vallarta, entonces ustedes entienden por qué no fui. Y aunque nos trae correteando todo el tiempo, no iban a permitir que hubiese ningún descalabro, porque ya en otras ocasiones nos ha tocado tener una red enfrente.
quinto, Karen. Madre, gracias por su testimonio de buena religiosa que no va a lugares inconvenientes para un alma consagrada. Merece un aplauso a la madre. Bueno, yo propondría que en los grupos de estudio que hagamos de las lecturas pudiéramos hacer una sintetización, porque el lenguaje es muy elevado. Entonces, que pudiéramos hacer mapas conceptuales o cuadros sinópticos, un resumen y como poderlo aterrizar, ese lenguaje tan elevado y tan sabio, como con peras y manzanas, como más digerido. Muy bien, muy bien, muy bien. Es una gran... Sí, porque si no perdemos mucho de la sustancia por no entender los términos más técnicos y más tradicionales de la Iglesia, porque estamos permeados con la terminología moderna de la psicología. Padre Jaime Salvador, misionero de familia y juventud, y pues sin afán de querer promocionar, pero compartirles que pues ya desde el 2021 en la comunidad de nosotros pues Dios nos regaló el diplomado en Psicología Católica, ya con algunos hemos estado compartiendo. Es un diplomado que gracias a Dios tiene el aval de la Arquidiócesis de Monterrey y también tiene valor curricular con la UIC. Es un diplomado que dura 10 meses, son 10 módulos y así de una manera muy ágil. El primer módulo es la relación entre la ciencia psicológica y la ciencia teológica. El segundo módulo es teología, porque pues hay que conocer la identidad de Dios y como el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, vemos primero la teología y luego un módulo de antropología. ¿Quién es el ser humano? Porque sabemos que dependiendo de la visión que tienes del ser humano es la terapéutica que vas a utilizar. Cuarto módulo es la ética o la moral tomista, como lo hemos estado viendo, las pasiones, sentidos internos y externos. El quinto módulo es el pecado, como una deficiencia y como las influencias del demonio pues se van manifestando ahí. El sexto módulo es la terapéutica de las enfermedades espirituales, que ya algunos de ustedes escucharon el libro. La sesión 7 es la gracia de Dios, también fundamental del Santo Tomás y algunos otros místicos. El módulo 8 es compartirles una intervención terapéutica que se ha diseñado propiamente en nuestra institución. El módulo 9 es el poder de la palabra humana y el poder de la palabra de Dios, como pues con la palabra de Dios el Señor sana corazones y pues como nosotros como terapeutas pues no tener miedo de abordar con la palabra de Dios en la sesión. Y el último módulo es psicoterapia simbólica teológica, que pues así como la psicología dice que a través de símbolos se puede sanar, pues nosotros como iglesia tenemos los símbolos sagrados, los sacramentos, los sacramentales, y cómo a través de ellos pues podemos canalizar a los pacientes. Entonces, bueno, pues es un diplomado que gracias a Dios ahora en agosto se va a abrir la generación número 12, va a ser los sábados a las 9 de la mañana, todo es en línea. Y el diplomado termina con un retiro de un día para poner en manos de Dios todo lo aprendido. Ese es algo que pues, nosotros ya llevamos haciendo y pues lo ponemos a disposición de todos los demás. Y después viene también otro elemento que es el entrenamiento psicoespiritual. Y pero no van prácticas espirituales, no hay adoración en silencio durante la Eucaristía, no hay alabanza. Entonces, sí, eso es bueno, un retiro. Gracias. Para mí también es un poco un retiro, también lo quiero decir, ¿verdad? Esos momentos de meditación y de la misa y todo eso, bueno, muy profundo. Mi propuesta concreta es que, bueno, ya que tengamos este grupo de WhatsApp, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, podamos hacer, no sé si estoy como muy idealista, una reunión, ¿verdad? Mensual, así como el Consejo de Psicología de Medicina, ¿verdad? Podemos conectarnos quienes nos podamos, tener un día, no sé, el segundo martes de cada mes, y poder llevar ahí como también un poquito de análisis de casos. Creo que es muy enriquecedor esto, ¿no? De que de pronto nos llega un paciente, una pareja, una familia, lo hemos estado compartiendo aquí de pronto a la hora de la comida, de las cenas, y ayudarnos, ¿verdad? O sea, tengo este caso, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo hacer la intervención? Ya llamado específicamente psicoespiritual. Además, se volvió a decir, se ve que es algo que está en el Espíritu Santo, perdón, análisis de casos,
y cómo abordarlo, siguiendo el libro del Padre completo. Hace rato tenía Jaime la mano levantada. Gracias, Padre. Bueno, mi propuesta va más que nada por lo que decía el Padre Jaime, mi tocayo, cómo estructurar toda esta formación que usted tiene, igual ya lo tiene, no lo sé, y aprovechando todas las técnicas de informática y comunicación que tenemos actualmente, lo que usted decía, empezar con una base común, para que todos los psicólogos, digamos, que vayan avanzando, a lo mejor a organizar esto por módulos y a lo mejor después por especialidades, inclusive que se logren como certificaciones, es decir, bueno, está certificado a la universidad, etcétera, etcétera, y aprovechar también pues que ya hay sistemas que nos ayudan a ir viendo el avance de cada uno de los alumnos, sin necesidad de que todo eso tenga que llevar a mano. Inclusive los exámenes pueden ser en línea y se va llevando el avance, y entonces pues ya lo que puede estar en Eso coincide con otra de las cosas que el Padre ha hecho, es fundar un instituto, que lo van a ver en el diploma que ahora van a recibir. No solo dice Sociedad Atomista Argentina, dice Institutum, y es el Instituto internacional de Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz, donde se junta la filosofía y la teología y la verdadera espiritualidad y mística, que van juntas, y esa es la meta final, ¿no? Ser todos místicos, nos recordaba el Padre ayer. Entonces, a través del instituto pudiéramos organizar, además tú eres un experto en comunicación, estás ayudando a la diócesis y al seminario ahí en Toluca, para organizar esta especie de, primero quizás solo diplomado, que se puede ir convirtiendo en el tiempo en maestría y en algo más, porque la ciudad autovista puede, como sí, vamos a hacer ahora, expedir diplomas, y si nos unimos a las Anáhuac, porque queremos también hacer una red de verdadera psicología católica en la Anáhuac, que falta mucho por lograrlo, y falta mucho en otras universidades católicas. Entonces, estamos trabajando en eso. Y creo que México, por la importancia que el Padre ha visto en México, ¿verdad?, por la importancia de sus tradiciones, de su fe católica, tiene mucha importancia para impulsar esto, más que cualquier otro país fuera de la Argentina. No, y además desde México hay que proyectarse estratégicamente a Estados Unidos, que está al lado. Porque Estados Unidos no tiene una matriz cultural que es la fe católica, porque hay un pluralismo de religiones y de concepciones psicológicas. O sea, nosotros tenemos la ventaja de ser católicos. En Estados Unidos la psicología nunca puede profundizar demasiado, porque está en un contexto de pluralismo que lo impide. Entonces, se exige que sea neutral la psicología. Nosotros no necesitamos eso, más aún necesitamos lo contrario. Y necesitamos enseñarles a ellos que para ser profundos hace falta ir a los fundamentos. Entonces, hay una misión a largo plazo apostólica muy importante en este campo. Cosas concretas, porque ya tenemos que ir aterrizando todo. Bueno, saludo a todos y me gustaría tomarme el atrevimiento, Padre, de pedirle que usted sea quien nos cobije, quien nos acompañe y que nos guíe, así como guía a sus consagradas. Bueno. También yo propongo que se haga una red de psicólogos, un directorio sobre todo, porque yo me toca acompañar a sacerdotes seminaristas que a veces ellos quisieran saber a quién referir las personas y no a cualquier psicólogo. Y ya después este directorio se le pudiera presentar pues a los obispos para que si hay una persona en San Luis Potosí, pues sepa que hay una psicóloga, un psicólogo católico que va a saber acompañar, integrando este acompañamiento con la fe, ¿no? Y entonces así pudiéramos servir a la iglesia también. Y yo también, si gustan, les apoyo para que la OSMEX participe de esta formación. Usted y nuestra madre polaca, que no es polaca, pero ha estado en Polonia haciendo sus estudios espirituales de mes, por eso es tan santa, porque estuvo en el lugar de San Juan Pablo II y Santa Faustina Kowalska. Últimas dos intervenciones, porque tenemos que ya pasar a la entrega de diplomas. Padre, breves y concretas. A mí me gustaría más que se formara como una maestría, porque cuando se termina la psicología de estudiar, como que se recurre más al método. Claro. Yo tengo que tener un método para, pero ahorita lo que nos han dado es más la gracia. Entonces,
si se perfecciona en una maestría que tenga ese aval por parte de las instituciones académicas, Claro. sería genial. Sí, sí, eso, pero primero tiene que estar la realidad, porque si no, uno acelera los pasos, hace todo un sistema, es condicionado por el sistema y se cae en la superficialidad. Entonces, es muy necesario, la universidad es imprescindible, pero la universidad es el ambiente más difícil que hay, entonces hay que hacerlo con un fundamento real. Estoy de acuerdo, padre. Bueno, yo propongo que en una reunión mensual donde nos juntemos, también tengamos una conferencia como las que tuvimos aquí, como para formación permanente. ¿Vale? ¿Usted estaría disponible? ¿Usted está súper ocupado? Conferencias, clases en Roma, clases en Argentina, pero sé que usted es muy generoso y va a decir que sí. Bueno. Bien. Bueno, aunque podría estar implícito invitar Bueno. a Anáhuac, también quisiera que se invitara específicamente al Pontificio Instituto Juan Pablo II, porque bueno, sí, y bueno, pues también hay licenciatura y maestría de Ciencias de la Familia, que es distinto de lo que se ofrece específicamente en Anáhuac en psicología. Pues también para que se... Bueno, respecto de la formación, hay que aprovechar lo que ya tenemos porque es difícil multiplicarse físicamente, pero hay 3 canales de YouTube que se pueden aprovechar que tienen cursos completos y conferencias. O sea, uno es mío, que tiene mi nombre en YouTube. Si lo buscan, van a encontrar que tienen 1200 videos y muchos son de psicología y de filosofía, espiritualidad, teología, pero de psicología hay mucho. Algunas cosas están en italiano, creo que, porque las di en Roma, algunos cursos, creo que YouTube los puede traducir, abajo. Después está el canal del Instituto Internacional de Santo Tomás de Aquino y de San Juan de la Cruz, que se llama en latín Institutum Internationale en YouTube. Y después está el canal de la Sociedad Tomista Argentina, donde están puestas las semanas tomistas con una gran riqueza de exposiciones, en gran parte de psicología. Ustedes han recibido el programa, creo que ya lo vieron, no sé, y ahí hay una sección importante dedicada a la psicología, pero como ya hemos visto aquí, para que la psicología tenga fundamento de verdad, hay que abrirse a otros campos, ¿no? A la filosofía, a la teología, incluso a las ciencias jurídicas, etcétera, porque hay muchos aspectos que son correspondientes al ordenamiento de la sociedad humana. Entonces, en ese canal de la Sociedad Tomista Argentina van a encontrar mucha riqueza, y la Semana Tomista de este año va a ser transmitida también por YouTube directamente. Así que hay otro canal de una asociación cultural que nos ayuda, que lo transmite, un centro de cultura católica. Bueno, ustedes entrando al canal van a ver ahí cómo conectarse, ¿no? Y si no pueden en línea en el momento, lo harán en otro momento. También no podemos dar antes de recibir, ¿verdad? Entonces, tener esa humildad, caridad, obediencia para sabernos guiar por los que Dios ha estado iluminando y les ha estado dando esa luz, que es el padre Anderegger y el padre Alfonso, porque si no fuera también por el padre Alfonso, pues no estuviera aquí el padre, ¿verdad? Ignacio. Entonces, tener humildad para saber que Jesús va a actuar en nosotros y vamos a poder llevarlos a los demás, pero con esa guía de YouTube. Bueno, pues habíamos pensado hacer la mesa redonda arriba, pero ya no da tiempo porque algunos tienen que irse y tienen que ir a sus familias y viajes. La última, brevísima. Y después vamos a hacer la entrega de los diplomas. Entonces, la ultimísima.
que son dos que la van a hacer. Sí, gracias. Nosotros nos unimos a esta parte de las propuestas. Nosotros venimos de Nueva Veracruz. En la Nueva Veracruz tenemos dos campus que sabemos que están a la disposición. Si en algún momento fuera necesario hacer un curso, a lo mejor no un retiro con instalaciones que sean más propias, pero sí un curso, círculos de lectura, reuniones, conferencias. Nosotros disponemos de dos campus que sabemos que la intención de la universidad es unir fuerzas en esta línea, ya que pues nosotras venimos justamente invitadas por... ¿En el puerto o en Jalapa? Tenemos dos campus, estamos en Córdoba, en el campus Veracruz, tenemos Veracruz, tenemos el campus Córdoba Orizaba, pero también está disponible el campus Jalapa, los dos dentro del estado, pues con todas las instalaciones como para poder hacer un círculo o un encuentro académico o de la índole que consideren, pues disponibles para poder continuar. Excelente. Además, ustedes que si son de la Anáhuac, ayúdenos a que las 8 Anáhuacs de México, o 9, estén en esta línea, porque falta mucho por hacer, comenzando por nuestras universidades católicas. Entonces, para que el padre va a tener alguna reunión, le voy a hablar con el padre Villagrasa, que es el nuevo rector nombrado para la más grande de Anáhuac, que es lo de México Poniente, conoce muy bien al padre, porque fue el decano, bueno, fue rector de la Universidad de Roma y decano, conoce perfectamente al padre y lo valora mucho, pero no hemos logrado aterrizar con el padre porque está estos años de consejero general de la congregación, pero creo que vamos a hacer un gran proyecto con las Anáhuac en el mismo sentido, pero no solo la Anáhuac, todos ustedes, el Instituto Vida y Salud Familiar, etc.